Entonces ya empezamos a grabar. Entonces, en esta ocasión, entonces lo que vamos a hablar es relacionado con la recompensa en el cielo. Entonces la Biblia menciona una recompensa en Apocalipsis que le hace las promesas primero a las iglesias, ¿cierto? Y hay algunas recompensas. A cada una de las iglesias se le promete algo, ¿cierto? Pero dentro de esas promesas que Dios hace, vamos a mirar inicialmente lo que son las coronas, ¿cierto? Entonces vamos a ver si alcanzamos a verlas todas, pero si no, pues las que alcancemos a mirar aquí en 40 o 50 minutos de grabación. Entonces, las voy a mencionar así todas. Las coronas que aparecen en la Biblia como para tener una referencia. ¿Sí? Y ya vamos a empezar. Entonces dice, la corona número 1 es la corona incorruptible, la 2 es la de gozo, la 3 es la de justicia, la 4 es la corona de gloria y la más conocida que es la corona de vida, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la primera, que es la corona de vida, que es la más conocida, y vamos a Santiago 1:12. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ahora quiero que usted se visualice recibiendo esa recompensa, esa corona. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se imagina usted ese momento en que dice Jennifer pase al estrado? O sea, estamos entendiendo que, digamos, ya el Señor nos raptó, o bueno, ya sea en el juicio final o en el rapto, bueno, independientemente ya estamos allá arriba en el cielo, ya podemos a recibir alguna de las coronas que mencioné anteriormente. ¿Cómo se lo imagina que sea? Descríbame desde las vestiduras, el ambiente, o sea, imagínese, ¿cómo usted se lo imagina ese momento? Pienso yo, ¿no? Uno va a un evento grande, está ese, eh, ¿Qué ropas tendrá usted para ese evento? se supone que dice la palabra de Dios que vestiduras blancas. Mm. Sí, eso, listo. ¿Y cómo se imagina la corona? Sí, Eh, material. un Sí, debería ser. tipo oro, Exacto. un tipo oro, sí. ¿Diamantes tal vez? Eh, creo que ¿Alguna vez ha visto? Yo una vez fui al museo de acá ¿cómo se llama? El Museo Nacional. Y allá vimos como ¿cómo se dice? Crucifijos que eran relacionados con hechos, con oro. Y tenían un montón de diamantes, tenían zafiros, tenían, mejor dicho, toda joya para hacer hermoso ese objeto, ¿sí? Entonces, si esas cosas así, digamos, naturales, mundanas, porque realmente estas son cosas pasajeras, son así, y ahora imagínese una corona, Señor, cada uno de nosotros, nos va a recompensar, ¿cierto? Ahora quiero que vaya a Apocalipsis 2 y le hace el 10 y el 11. Entonces, a la iglesia de Esmirna se le dio la promesa, y se le dio la promesa de esta corona de vida. Le hace el 2:10. no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces mire que en Santiago 1:12 dice, bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Feliz. Es una persona dichosa, alegre, tiene un estado de ánimo muy elevado, muy alto. ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón, ¿qué sigue? Santiago 1:12, Que soporta la tentación. que soporta la tentación. Entonces mire que hay un requisito que nos da para poder recibir esa corona de vida. Hay que resistir la tentación, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque cuando haya pasado la prueba, ¿cierto? Dice así. ¿Qué dice? Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces vea que ahí se nos da una pista de cómo usted podría alcanzar esa corona de vida, ¿cierto? Resistiendo la tentación. Pero vea que en Apocalipsis hay algo que menciona muy fuerte y dice que para esa iglesia, la iglesia de Esmirna, eh, algunas de esas personas iban a ser probadas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando Dios empieza a probar a su pueblo? Pues hay mucha gente que no pasa, creo. Ya se queda. Hay mucha gente que de pronto se queda colgada. Exacto. Hay mucha gente que de pronto no, o sea, la prueba de pronto quizás es más difícil, pues tan fuerte que de pronto no pasa, ¿cierto? Pero vea que a pesar de todo, o sea, la promesa que el Señor hace y lo que el Señor nos tiene para cada uno es algo impresionante, ¿cierto? Si nosotros recordamos que alguna vez estudiamos sobre lo del milenio, ¿cierto? Para nosotros entrar en ese momento a cada uno,
se nos va a dar una recompensa. Posiblemente muchas personas administren, digamos así, tierras en el milenio, ¿cierto? Sean de pronto administradores, trabajen en la casa de Dios en Jerusalén, ¿cierto? Porque el Señor le va a recompensas y esta corona de vida es una recompensa, pero no sabemos qué más allá nos puede acarrear una responsabilidad en el milenio, ¿cierto? Porque según lo que hemos leído y hemos estudiado, ¿cierto? En algún momento, a ciertas personas se les va a dar más responsabilidad y lo vemos con la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habían 3 siervos y uno les entregó 3, a otros 5, a otros 2, una, ¿cierto? Entonces, hubo unos que multiplicaron sus talentos, ¿cierto? Hubo otros, Hubo otro que fue el que escondió el uno nomás. talento, ¿cierto? Entonces, uno Que tuvo escondió el miedo. talento y tuvo miedo y no hizo nada, ¿cierto? Ujú. Entonces, aquí entonces la clave es en soportar la tentación y alcanzar esa corona de vida que el Señor en este primer momento nos ha prometido. Entonces la podemos ganar bajo la perseverancia y siendo aprobados por Dios, porque el Señor va a examinar los corazones en su momento dado, ¿cierto? Y ver las pruebas como un momento de oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces uno ve las pruebas como que, ay, me pasa esto, me pasa lo otro, entonces me echo a morir. Eh, no, no tomo como la oportunidad de que la prueba me convierta en una mejor versión, ¿cierto? Porque de pronto a veces las pruebas nos ascienden a un nivel superior, ¿cierto? Claro, no. Y Portarse nos hacen mejor muy persona, fuerte. nos hacen mejores personas, nos maduran en ciertos aspectos de la vida, ¿cierto? Y es necesario, a veces es necesario la prueba, pues, de parte de Dios, ¿cierto? Y mira que ahí destaca algo, fidelidad hasta la muerte. Léase el último pedacito de ese Apocalipsis 2:10. Ajá. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿El 2:10? Entonces, El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Ya ahí le hace otra promesa, pero léale el 10. ok. Dice, ¿te fiel hasta la muerte? O desde el Exacto. principio. Mire que ahí lo dice, Sé sé fiel. fiel hasta la muerte. Es un requisito indispensable para que usted pueda recibir la corona de vida que de aquí a mañana usted se visualice recibiendo esa corona. Un requisito es que usted sea fiel hasta la muerte. No, sin importar lo que pase. O sea, ahí sí como decía el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Se acuerdan Ujú. cuando el Sí. apóstol Pablo decía eso? Sí, sí. Entonces, ahí es otra condición que se pone para poder recibir esa corona. Listo. Entonces ya, ¿qué tenemos? Que tenemos que ser fieles hasta la muerte, que vamos a ser probados y resistir la tentación y el momento de prueba, ¿cierto? Y al final, la recompensa va a ser la corona de vida. ¿Listo? Y es que acá, mira que dice que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Bueno, que tiene que ver con el milenio, o también, digamos que puede ser parte de las pruebas. Es posible que sea parte de las pruebas, pero tengan presente que ahí, en el momento en el que todos los acontecimientos del apocalipsis se empiecen a dar, y es posible que de pronto a algunos de verdad nos toque ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues por predicar la palabra de Dios. Acuérdese que a Juan le pasó. A Juan por predicar el evangelio lo echaron a la cárcel. ¿Y cuál fue el destino? Pues la muerte. La muerte. Lo decapitaron, de hecho, ¿cierto? Entonces, en el momento en que, pues ahorita nosotros creemos que estamos ya finalizando los tiempos, estamos en los tiempos finales, ¿cierto? Y es posible que en algún momento se cree una sola religión, ¿cierto? Que ya lo hemos mencionado, porque han venido desde hace años mencionando todo eso, el ecumenismo, donde quieren juntar todas las religiones, donde todos los días se ve que el Islam y todas las naciones musulmanes, Europa está plagada de musulmanes. Yo estoy seguro de que la religión final que van a construir o a dejar para el fin de los tiempos va a tener que estar muy ligada a lo que es los musulmanes y toda esta rama. Y lo que entendemos es que ellos son muy extremos, ¿cierto? Entonces, si lo ven a uno, y hoy en día eso pasa, usted en China no puede predicar el evangelio así tan libremente, ni en China, ni en Rusia, o en inclusive estos países árabes, a las personas que no son de la misma índole o religiosa, ¿cierto? Hay muchos que los decapitan, mueren decapitados, mueren ahorcados. Yo que veía unos que los colgaban y los dejaban ahí en los puentes como escarnio público. ¿Por qué? Pues por predicar la palabra del Señor. Y hoy en día, por lo menos acá en América, tenemos muchas facilidades para buscar a Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la Biblia en el celular, tenemos libertad acá para poder ir a la iglesia, ¿cierto? Pero a veces, muchas veces, no somos agradecidos por eso, porque de pronto no sabemos la contraparte de lo que viven otras personas, ¿cierto? Y entonces ahí vamos a ser probados de una u otra manera en diferentes áreas, porque no solo puede que a algunos les toque entrar en la cárcel, ¿cierto? Pero puede que a otros les toque ser probados en la fe, en la mentira. De pronto algunos tienen problemas con el alcohol, con las mujeres, ¿cierto? Pero aquí la clave para que usted reciba esa corona de vida es la fidelidad hasta la muerte. Esa es la clave. Entonces ahí usted meditará si usted le está aplicando esa corona. ¿Listo? ¿Cómo ve? ¿Cómo la ve? ¿Aplica o no aplica? Claro, yo creo que la mayoría de los creyentes estamos en esa condición. Entonces, hasta en el momento de la prueba, uno también tiene un momento para recapitular y darse cuenta que le falta mucho.
le falta, o sea, que una cosa es así como dijo Job, de oídas, no había oído más ahora mismo. Él de pronto sabía que existía un Dios, todos sabemos que pero, a veces cuando todo está bien, pues, dice sí, Dios es mi ayuda y todo, pero ya no confía tanto en Dios, se siente más dependiente de lo que uno ve. Algunos hoy en día, en lo personal, yo creería que todavía me cuesta. Si a usted le dijeran, bueno, tiene que negar a Jesús, o si no, acá la pasamos al papá. ¿Qué haría usted en ese caso? Se ha puesto a meditar? No, Porque yo a creo eso es lo que que, vamos. sí, claro, yo creo que sí, sería muy complicado. En este momento, digamos, como le digo, digamos, la iglesia en general está en un momento de frialdad. No tenemos la suficiente comunión con Dios para de pronto entregarnos así hasta la muerte. O sea, en su caso, En mi caso, yo creo que yo no no aplicaría, aplicaría. no se entregaría tan a ciencia cierta a Dios. ¿Sabes? No, yo a veces pienso que sí, pero uno no sabe. O sea, Digamos, es que cuando llega el momento, entonces sí, uno flaquea. momento como lo dijo la apóstol Pedro, que hasta, sí, diré hasta, Ah, no, mi vida daré por ti, que sí, le dijo a Jesús, sí, sí, sí. dijo, A usted Pedro, que mi vida daré por ti, y después le y dijo cuando de repente llegó el momento, ya, que el gallo cantará 3 veces y sí, iba a negar. lo negó, Exacto. que en ese momento no era de pronto calificado para la cruz, porque en realidad el que quería negar a Jesús, pero sin embargo, pues entonces, Y es un buen ejemplo porque si le pasó al apóstol, imagínese cuánto más a ¿cuánto nosotros. más no? Claro que ellos andaron con Jesús, podría decirse que eran mucho más espirituales que nosotros. Estuvieron con Jesús, andaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús. Claro, Y aún así, en ese momento, bueno, flaquearon, pero aún así Judas lo entregó, se desvió el camino, ¿cierto? sí, claro. Entonces, es un buen ejemplo, bien. Bien, ahí vamos bien. Entonces, bueno, vamos por la segunda corona. Dice corona incorruptible, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 9, desde el 24. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hasta el 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Listo. Y ahora lea Timoteo, 2 Timoteo 5. También no es coronado, no lucha legítimo. Amén. Entonces, volvámonos allá a 1 Corintios 9, 24. Y vamos a analizar. Entonces, esta corona incorruptible se otorga a los que demuestran dominio propio y viven una vida disciplinada en servicio de Dios. ¿Sí? Entonces, le hace el 24. 9, 24. ¿Sabéis? Los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis. Entonces, mire, está haciendo una analogía y no sabe ahorita de perlas porque ahorita están los Juegos Olímpicos en progreso, ¿cierto? Entonces, para poder llegar a esos Olímpicos, todos los deportistas pasan por ciertos niveles, ¿cierto? Creo que primero vienen los Panamericanos y ya después las clasificatorias a los Olímpicos. Bueno, eso sí no sé bien cómo sea el tema, pero obviamente a los Olímpicos, ¿quiénes pasan? Los mejores de cada país. O sea, no pasa cualquier persona, ¿cierto? Y aquí lo está haciendo una comparación. Dice, vuelve a leer ese 24. Todos corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y si lo viéramos en la vida de Cristo, ¿a qué lo asemejaría o a qué lo reflejaría? Hacemos trabajar creyendo. Entonces, un momento haremos La versión del lenguaje actual dice, esa carrera, todos ganan el premio. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevar un premio. Entonces, mire que ahí lo dice claramente. Eh,
esta corona yo creo que es un poco más exigente que la anterior, porque dice que, bueno, no, todos corremos una carrera, pero muy pocos vamos a llegar a alcanzar la corona, ¿cierto? Entonces, lo asemeja en la vida diaria, ¿cierto? Donde podemos ver que en las iglesias de pronto hay creyentes que van a la iglesia, que les gusta la alabanza de la iglesia, pero muy poco les gusta el compromiso, ¿cierto? ¿Será que algunos de esos creyentes alcanzarán alguna corona? No están dispuestos a... Y ahí lo está diciendo, no todos llegarán al premio, es que dice. Es como una carrera, digamos bien, para llevarnos. Entonces vea lo importante que dice ahí, que todos vamos a correr esa carrera, ¿cierto? Y que sigue siendo el 25. Para por todo lo que Entonces mire, dice que los que se preparan para un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlo, ¿cierto? Que me hace recordar allí en el Sermón del Monte que cuando dice que tu ojo es ocasión de caer, es mejor quitárselo que entrar y entrar. y entrar completo al infierno, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver la claridad donde ahí nos dice que los atletas, en nuestro caso, en los que les gusta hacer deporte, de pronto ellos tienen que acostarse temprano porque pues la fatiga no les va a dejar crecer sus músculos, ¿cierto? De pronto no pueden desarrollar ciertas actividades, tienen que cohibirse del alcohol, de pronto de las fiestas, porque todo ese desorden, imagínense, las personas que corren no pueden fumar porque eso les va a perjudicar su organismo, ¿cierto? Entonces de la misma manera es con el Señor, ¿cierto? Vamos a tener que sacrificar muchas cosas. De pronto algunos sacrifican, qué sé yo, por ejemplo, salidas a viajar, de pronto muchas veces hasta ocio, ¿cierto? De pronto, sí, de pronto estar desocupado. Entonces, a veces, muchas veces, exacto, el seguimiento en Dios le va a tener que exigir a usted de pronto que esté activo siempre, que esté leyendo, que esté estudiando, que se esté nutriendo, ¿cierto? Entonces, eso es un sacrificio. Entonces, de hecho, acordémonos que dice el apóstol cuando dice que el trabajo del Señor no es en vano, ¿cierto? Todo va a tener una recompensa. Entonces, veamos que ahí no lo recuerda. El abstenernos de ciertas cosas, eso va a tener una recompensa. No va a ser no es un sacrificio en vano, sino va a ser merecedor. ¿Y qué sigue diciendo? El 26. Sea loca. pues, que hacen para ganar un premio que no es mucho. En cambio, lo hacen para un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo. Espere, entonces, hasta ahí. Un premio que no dura mucho. Entonces, tenga ahí eso presente. Vean. Nosotros en la vida diaria trabajamos, estudiamos, compramos nuestras cosas, motos, carros, casas, pero todo eso es pasajero. Tengamos en cuenta que lo que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Y muchas veces lo hemos repetido en la iglesia que esta cédula que usted carga, aunque dice República de Colombia, a usted le van a dar quizás otra ya cuando esté arriba en el cielo. Ya la legítima, la legal, la eterna. Porque esta cédula va a durar que 90, 100 años tal vez, con suerte. Es más, yo vi una noticia en el periódico de noticias, de esos de redes sociales, no me acuerdo cuál era el periódico, pero decía que parece que China va a enviar unas sondas al espacio, porque parece ser que hay un asteroide potencialmente peligroso que se acerca a la Tierra. Yo quedé sorprendido cuando leí esa noticia, porque supuestamente todos esos asteroides que van a pasan lejos, pero hoy leí uno que hacía al estilo, no sé si ya han visto una película de Armageddon, donde son como unas astronautas que envían como lo mismo, como una sonda al asteroide para destruirlo y que se desvíe. Entonces, algo así es como que están intentando hacer los chinos. Es la única fuente que he visto, no he visto más noticieros que hablen del tema, pero me sorprendió porque según todo lo que dicen la NASA y todos estos periódicos y noticias grandes, pues los asteroides que vayan a pasar pues son lejanos, no tienen ningún peligro. Entonces, vea que todo lo que usted está trabajando ahorita, aunque es importante, no estoy diciendo que no sea importante, porque es importante que usted crezca como persona, obtenga sus cosas, sus títulos, su dinero, ¿cierto? Eso va a ser pasajero, ¿cierto? Ahí lo está diciendo. Eso no tiene nada que ver con la eternidad que nos espera allá en el cielo. ¿Listo? ¿Qué dice el último pedazo? 26. Propósito. No lucho sino un propósito. ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, y Que leo. Vea. Ahí. como quien golpea el aire. Entonces, bueno, los requisitos, entonces recordémoslos para finalizar esta corona incorruptible. Dice que si otorga a los que demuestran dominio propio y viven una vida disciplinada en servicio del Señor. ¿Listo? Esta es la corona número 2. ¿Le aplica o no le aplica? Entre la 1 y la 2, ¿cuál se va ganando, Jenny? Póngale cero. Siguiente, listo. Vamos a pasar con la siguiente corona de gloria. Yo creo que en esta podría aplicar. Dominio propio, ¿qué? ¿La segunda? La segunda dice en esta, a los que muestran dominio propio y viven una vida disciplinada en servicio de Dios. ¿Disciplinada? No, disciplina.
¿no? De dominio propio. Entonces volvamos Sí. atrás. La corona de vida soporta la Ya tentación. la tengo a la mitad. Soporta la tentación, fiel hasta la muerte de la corona de vida. Entonces, bueno, vamos a ver si esta tercera se la gana. Yo creo que sí. Vamos a ver. Dice corona de gloria. Esta corona de gloria es otorgada a los pastores y a los líderes de la iglesia que sirven de fielmente a Dios. Para ello, bueno, tengo varios versículos acá, vamos a irlos mirando y ya los estudiamos uno por uno. ¿Listo? Primero, el primero que va a caer relacionado es 1 de Pedro 5, del 1 al 4. ¿El? 1 Pedro 5, del 1 al 4. Apacentad la grey de Dios. Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Que apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Dice allá en esa otra, en esa versión. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que Él es, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuídense ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a las ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio. Entonces, esto está poderoso. Ese está aplicable. Este servidor de la iglesia está aplicable. ¿Qué hace el primer verso? Os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también parcialmente participante de la gloria que será revelada. Entonces, vea que ahí dice algo muy importante que dice que es testigo de los padecimientos de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué padecimientos serían los que habla ahí? ¿A qué se referiría? ¿Cuál? Pero, ¿qué padecimientos? ¿A qué le tocó padecer a Cristo? Sí. ¿Qué más? Desglósemelo así, suavecito. Lo estupieron, Ajá. lo maldijeron, Sí. lo golpearon, eh, Y ahí para arriba, eh, ¿cierto? prefirieron matarlo a él antes que un verdadero malhechor que Que a Barrabás y ladrón. Lo que no. recibió la humillación que pudo haber recibido de parte de su propio pueblo, primeramente, porque los judíos fueron partícipes de esto, ¿cierto? No lograron identificar a Jesús como el Hijo de Dios, sino que lo hicieron recibir la mayor humillación, pero con un propósito finalmente, que fue el perdón de los pecados y la salvación de nuestras almas, porque si realmente no fuera por eso, hoy no sabríamos si hoy en día usted y yo estaríamos acá charlando de esto, Ujú. ¿cierto? Gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pues nosotros fuimos insertados al ramo de olivo original y ahora somos a la par que con los judíos, el pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces vea que estos padecimientos que Cristo padeció posiblemente en la vida de hoy lo podríamos interpretar como el padecimiento que tienen que pasar los pastores, o bueno, no solo los pastores, los líderes o las diferentes personas que meten las manos en el servicio de Dios y que se quitan la, Todo un liderazgo. Los cargos, ¿cierto? Que tienen los que se ponen la camiseta, los que se ponen la 10 y se meten y se incorporan con todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús. Hay muchos que de pronto no lo sabemos, hay muchos que van a visitar a los enfermos, que en cárceles, los que van de las veredas en veredas, ¿cierto? Y hay mucha gente que de pronto, exacto lo que usted dice, no tienen paga. Exacto. Entonces, esos padecimientos que de pronto muchas veces los líderes pueden recibir, inclusive de pronto a veces ellos lo pueden ir de buena intención, pero a veces de pronto les pueden tres piedras en las manos, de pronto inclusive, no sé, yo no conozco de pronto casos, o no he escuchado, pero el hecho de que yo no haya escuchado casos no significa que de pronto no pase. De pronto los sacan a patadas de algún lado, o los saquen a piedra, o no los quieren, se aguantan malas caras, malos tratos, o simplemente por el hecho de que son cristianos no lo tratan y no le hablan y ya. Entonces a eso se refiere con esos padecimientos, es el ser testigo de esos padecimientos, hacer a semejanza a todo eso que de pronto los líderes o los pastores les tocó vivir, ¿cierto? Y sigamos leyendo ahí, ¿qué más dice? El 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En ese dice apacentar la grey, que dice allá en esa otra versión.
ustedes, cuídense ustedes de las cosas que Dios Cuiden les ustedes. ustedes. Oye, Cuídenlas. Mire, mire que ahí dice algo, cuídenlas. les está, dice que les dejó Ok. a su cargo. Entonces, me imagino que le habla a los pastores, ¿cierto? Inicialmente, pero en el hecho de que de pronto, no sé, digamos Jennifer, ¿cuál sería la oveja que tiene a su cargo? Sería Dylan, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Cuídenlas. Ahora Cuídenlas. dice, háganlo por el gusto de ser, que es lo que Dios les da, y no por obligación para ganar. Entonces, mire, esto último nos habla bastante fuerte porque hoy en día, eh, que realmente a veces me dan ganas hasta de pedir perdón porque a veces cogen el evangelio para robar a la gente, para sacarles plata, y ahí dice que háganlo sin interés. Como dice otra vez, leámoslo otra vez. Pues, no por ganancias. No por ganancia deshonesta. Dice, háganlo por el gusto de agrada, no por obligación ni para ganar. No por obligación. De pronto, los que Las cosas que dan Sí, hay gente recompensa. que Hacen las tiene, cosas. claro, tiene pues el evangelio como negocio. ya tienen el evangelio como negocio, No tiene- a veces no tanto eso, simplemente en algún momento de la vida perdieron el amor por la obra. De pronto entraron en una rutina. Muy pronto, de pronto por la paga de la gente también, a veces, porque eso pasa, uno a veces se cansa de que uno apacentando a la gente y la gente a veces es desagradecida. ¿Qué pasa? Pues que pierden el primer amor. Recordemos que alguna de las iglesias les dice que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿cierto? Y eso pasa, es algo de pronto natural que puede pasar, porque pues a veces uno no es de palo. Uno no es de palo, uno también siente, uno también se hiere de las cosas, ¿cierto? Entonces, Pero habían tenido paciencia, habían trabajado realmente por amor. Me desmayaron, pero ya no más. en algún momento, en la iglesia de Éfeso, ahí fue donde estaba nuestro amigo Timoteo, ¿se acuerda? Entonces, en algún momento de la vida se acabó el amor por la obra, de pronto ya no cantaban con el mismo amor que solían cantar en su primer momento, o de pronto ya no oraban con el mismo interés que en algún momento oraban, o con el mismo fervor, o no sé. De pronto hay momentos en los que la oración es difícil, ¿cierto? No sé, eso inclusive a todos nos pasa. De pronto nos sentamos a orar y no podemos orar. O nos sentamos a orar y terminamos distrayéndonos en, qué sé yo, el celular tal vez. No entro. durmiendo. O durmiendo. Tenemos toda la disposición para orar y preciso nos cogió el sueño, pero sobre todo en las madrugadas, ¿cierto? Que es la más cruel. A mí me ha pasado. Yo a veces tengo todo como las ganas de levantarme a orar, pongo la alarma y cuando suena la alarma, no, estás colgando, voy a morir. 5 minutos. 5 minutos más. Y eso pasa, y es algo natural. La cosa es, la cuestión es que de pronto nos quedemos ahí y como le pasó a esta iglesia de Éfeso, nos quedemos en esa situación donde el amor se nos acabó, ya no tenemos amor por la obra, ya no tenemos amor por las ovejas, ya no cantamos, ya no llegamos temprano de pronto a los ensayos, o se El perdió, interés. se perdió el amor por la obra y por el Señor Jesús realmente, porque pues uno lo que hace lo hace para Dios, ¿cierto? Entonces vea que ahí por lo menos ya es algo para reflexionar. ¿Qué sigue diciendo? Como nos murió sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ejemplo. No como siendo señorío. En esa que dice, como altivos, soberbios, ¿qué dice en esa versión? Que tiene que ver es como cuando la gente quiere imponer y quiere, digamos, estar por encima. Pues vea que nos dice, nos recuerda el Señor. ¿Qué dice ahí? Leámoslo ahí. Sí, ¿cuál era el 4? Sí, El 3. el 3. Sí. De lo que a Dios agrada, no por obligación. Ok. También hay que recordar que de pronto las personas que están a nuestro cargo tenemos que manejarlas con amor, ¿cierto? Porque inicialmente, de pronto, las personas que van llegando ahí, hay que enseñarlas con amor, hay que tratarlas bien, ¿cierto? No hay que ser odiosos, que de pronto porque uno ya lleva 40 años en el Evangelio, entonces no significa que cuando una persona no, que es nueva, de pronto llega a convertirse, pero no esperemos que se convierta de ya para allá porque todo es un proceso, ¿cierto? Y tenemos que ser pacientes, tenemos que ser perseverantes con las ovejas que están a nuestro cargo, con las personas que de pronto nosotros discipulamos o disciplinamos. También ese señorío pues tiene que ver con la humildad que dio ejemplo de ¿sí? De su orgullo, tirar al otro por encima, no, que pues tiene diploma, o 40 años de Evangelio. entonces pues claro, estamos al Y se nos olvida que lo que el Señor vino fue a servir a otros, ¿cierto? viendo el ejemplo de la gracia. También, sí, mirándose a sí mismo. ¿sí? Claro. Hay veces, incluso pues en la palabra también lo encontramos, ¿sí? donde querían aplicarle
la ley a los demás, pero ellos aplicaban esa ley. De hecho fue un error que les pasó a los judíos, ¿no? Cuando le mencionaban lo del sábado y ellos recogían, que dice que recogían el asno y que entonces ellos también incumplían el sábado cuando el Señor Jesús los confrontó, que en ese momento que ellos le refutaban al Señor que porque hacía milagros en el día de reposo, pero el Señor también les dijo, hey, pero si ustedes también lo hacen, es porque, o sea, me pone el problema a mí, ¿cierto? Y un error que les pasó a los judíos fue eso, que se volvieron simplemente religiosos y estaban tan arraigados a su religiosidad, a sus creencias, a su, mirando los errores de los demás, pero no miraban los errores propios, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia. Y vea que ahí dice que ejemplo, siendo ejemplo, entonces nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás, porque siempre el punto de referencia van a ser ¿quiénes? Los hijos de Dios, los propios cristianos, los propios líderes de la iglesia, ¿cierto? Si una persona de pronto del común, una oveja peca, pues de pronto a veces no pasa nada, de pronto a veces ni se dan de cuenta, ¿cierto? Pero si falla un líder, uno de la iglesia que está ahí presente siempre, pues obviamente va a ser notorio. Y es que es como cuando uno cría un hijo, ¿cierto? Que dicen que de tal palo tal astilla, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, en la causa de Dios, en la obra de Dios, uno tiene que ser ejemplo para los otros, porque lo que uno haga, lo van a hacer los que están atrás mío, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia como esa parte. Digamos ahí, ¿qué dice? ¿El príncipe quién sería? ¿Quién sería el príncipe de los pastores? El Señor Jesús. Entonces, vea que el verdadero pastor, el príncipe de príncipes, va a recompensar a los mismos líderes, a las mismas personas que sirven en la iglesia, a los mismos pastores. Él mismo les va a dar su premio. Sigamos leyendo. Y corona incorruptible de gloria. Entonces, usted sirve en la alabanza, ¿cierto? En momentos cuando la llamamos, la aplicamos, usted sirve en la alabanza. Entonces, imagínese, recibiendo esa corona de gloria. Entonces le aplica, ¿cierto? Ya tiene una agarrada. Ya tengo una. Entonces, visualícese para el premio. Vamos a aplicarle a esta corona. ¿Qué más dice? Ya tiene casi todos los requisitos. Ahí va llenando, ahí va chuleando. ¿Qué más? Ya, hasta el 4. Listo. Aquí tengo otra referencia de otros versículos. Vamos a ver, Hechos 20:28, ¿qué dice? Por vosotros, 20:28, ¿sí? Ok, listo. por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces dice que mire por usted mismo, que vele por usted mismo, que sea egoísta, que trabaje más y que la obra la descuide. Acérquese. Venga de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como obispo, pastorear la iglesia de él. Ni siquiera es obra de nosotros. La obra es del Señor. O sea, te manda ahí. Ahí O sea, nos está demandando. o sea, él ya pagó, él ya, digamos que hizo el mayor sacrificio. ¿Cómo nosotros, digamos, vamos a de pronto tener en poco a la gente? El Señor ya hizo lo más difícil. Sí, claro, o sea, nosotros, hay veces de pronto, ¿qué pasa así? Iglesias donde hay esa acepción de mira, que tiene plata, si ya lo viene, reciba la cruz. Claro, porque imagínese, Pero, el Señor ya hizo lo más no. difícil. ¿Usted se aguantaría que le escupieran en la cara? ¿Se aguantaría que la cogieran a latigazos? ¿Qué hace usted cuando siente que alguien la pellizca? O que nomás le ofendan a un hijo. No, no solamente debe velar por la gente de la iglesia, sino guardarse de ir a piedra de tropiezo. Es muy delicado para enseñar a una mala enseñanza. ¿Qué es algo que usted no tolere? Que usted diga, no, ya me hagan esto, me bajo de la cruz. Ok. Con la propia familia. Una vez de pronto, yo por lo menos soy una persona que si me aguanto de pronto las ofensas de las personas, las paso por alto, pero de pronto sí, claro, ya que la familia, no, de pronto ahí sí ya decir que no superpoder. Sí. Entonces vea, Ese señor, importante, vamos, 1 Timoteo 4, del 12 al 16. ¿4? 1 Timoteo 4, del 12 al 16. Dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, aquí el consejo se lo están dando a Timoteo, ¿se acuerdan? Entonces, leámoslo suavecito. El primero. Ninguno
poco tu juventud. Entonces, hasta ahí. Eso ya hablamos un poquito de los pastores, pero ahora vamos a hablar entonces de los líderes o jóvenes que de pronto están en la iglesia. El primer consejo que le hacen a Timoteo es que no tenga en poco su juventud. Entonces, hay algunos que de pronto dicen, no, es que yo no sirvo para eso, es que yo soy muy flaquito o muy bajita o soy feíto, ¿cierto? Pero vea que ahí le está diciendo no tenga en poco porque el que da los dones y los da los talentos es el Señor Jesús, ¿cierto? A todos nos dio dones, a todos nos dio ministerios, a todos nos dio talentos. El problema está en si nosotros queremos usarlos o ser parte de la obra del Señor, ¿cierto? Entonces ahí le está dando un consejo, no tenga en poco lo que el Señor ha puesto en sus manos, porque muchas veces el Señor pone cosas en nuestras manos, pero si nosotros no lo utilizamos, ¿cómo vamos a explotar ese potencial que hay en cada uno de nosotros? ¿Cierto? Bueno, al contrario, trata de ser ejemplo para los cristianos. Cuando todos oigan de hablar, vean cómo, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso. Entonces, listo, ahí se adelantó un poquito, pero bueno, vamos ahí, siga leyendo el siguiente, que no tenga en poco su juventud, ¿qué más? No, sé ejemplo de los creyentes en palabras. Listo, un segundo, ahí entonces le está diciendo, sea ejemplo, le está dando un consejo, tiene que ser ejemplo, vamos a ver qué es lo primero que dice en palabra, allá que dice en esa versión. Ahí está, ahí. Entonces, vea, el primer truco, el consejo que le da a Timoteo, oiga, ojo con lo que habla, ojo con lo que dice. Entonces, ahí me viene a la memoria, por ejemplo, ¿qué podemos meter ahí en palabra? Como las groserías, por ejemplo. Ahí. Ya no deberían estar, pero como habla. Si alguien de afuera lo hace, lo asusta. Si usted sigue hablando así. Claro, de pronto eso es lo primero que debería cambiar entre Sí. nosotros. De pronto, si ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio lo primero que debería cambiar es nuestra forma de hablar, ¿cierto? Es entendible, de pronto a veces se le puede zafar a uno no está diciendo que no pase, ¿cierto? Porque uno en un momento de ira a veces puede hablar o actuar mal. Pero vea el consejo que le está dando en lo que decíamos anteriormente, que era de primero que tenía que ser un ejemplo, y lo primero que le dicen lo que tiene que ser un ejemplo es en la forma en cómo habla. ¿Qué más dice? Diferente. Entonces, ¿cómo habla? Primero. Segundo, conducta. ¿Qué sería la conducta? ¿Qué apela a la conducta? Allá que dice, aquí dice conducta ya, en esa versión. Y vean cómo vives. ¿Cómo reacciona? No les puede decir nada porque calle, aceptó, porque no lo atendieron rápido, pero no le gusta. O la más y no común, se dan a veces, cuenta que hay gente a veces cuando no almorzamos. ¿Y qué pasa cuando? Por lo menos a mí, yo peleo con eso. Eso me pasa a mí. Yo no he almorzado bien, no me he comido bien y a mí se me salta la ira. Esa me aplica, así me está hablando de una vez. ¿A cuál le aplica a usted? ¿Cierto? ¿Qué más dice ahí? Conducta, listo. 2 criterios. ¿Qué más? Amor. Amor. Yo creo que inclusive es como, si habla de amor, debe ser un ejemplo en las relaciones a la pureza. Entonces, bueno, yo me imagino que cuando es al amor, me imagino que uno también hasta en eso tiene que ser un ejemplo, ¿cierto? amoroso. Ujú. Puede tener toques. La obra de Cristo. Hablar. Un amor así, todo está. Yo lo, El Señor Pero ese amor lo que pasa es que se refiere a todo, ¿no? No, en el sentido pues de pronto usted hablarle a personas que de pronto todos le huyen. Y digamos, conforme también uno se expresa con la gente, porque hay gente que no, que, digamos, se muestra esa falta de amor en ese sentido. De pronto no son groseros, pero la manera de hablar son ofensivos. Tenía un caso cercano que él en todo momento él le echara como veneno, como cizaña entre la gente. Eso también pues no demuestra a esa persona, sí, no demuestra en ese caso ningún amor para con la gente en lo que él habla. yo lo había visto de una manera diferente, pero, o sea, el amor aplica en lo que dice Jennifer en varios sentidos, ¿cierto? Está en esos sentidos y también inclusive en la forma de pronto como uno se relaciona a nivel de pareja, a nivel personal, porque digamos, no está, hoy en día, hoy es normal que mucha gente tengan cambios más de novio que muchas veces hasta de ropa, ¿cierto? Las ve uno con diferentes parejas, pero la misma ropa, ¿cierto? Entonces yo creo que hasta en eso hay que ser ejemplo. De pronto hay casos que escuché, yo no sé si recuerdan que en noticias hace como, no sé, unos 2 o 3 años hubo un noticiero donde decía que Cristo iba a venir y se reunieron como un grupito en una iglesia para esperar la venida de Cristo, vendieron todo, vendieron propiedades, vendieron casas, carros, vendieron todo porque supuestamente Cristo iba a venir. Y en la final, el supuesto persona que estaba diciendo que Cristo iba a venir finalmente ese día, estaba por allá noviado con una de las ovejas de la iglesia y por allá el esposo fue el que sacó como que toda la prensa porque fue algo de locura y finalmente el dichoso pastor y supuesto pastor se fue con la esposa de este hombre, ¿cierto? Entonces, ¿será que eso era de Dios?
Entonces mire que acá le está dando el consejo, oiga, ojo, ojo con lo que usted hace con temas del amor. Tiene que guardarse de esas cosas. Yo lo veo también de esa manera. E inclusive con el amor hacia los demás, lo que ustedes dicen, como uno se expresa con los demás. Ahí ya es un tema más familiar, Ujú. pero sí, desde ahí parte, ¿no? Desde la familia, el respeto, el cariño. Y eso abarca, eso del tema del amor abarca mucho más. Eso es algo amplio. Pero bueno, sigamos ahí. ¿Qué más dice? El amor, Espíritu, espíritu, fe y pureza. y pureza. Entonces, ¿qué sería? Espíritu, fe y pureza. Ahí la pureza. Espíritu. En espíritu me imagino que en la búsqueda de Dios, en meter la Eso ficha, iba a decir, o sea, como en que se le vea la... en nutrir la comunión con Dios. A eso creo que es lo que se refiere cuando habla de espíritu. ¿Qué más? En fe, listo. Ahí va como de la mano. Diría que a medida que uno fortalece el espíritu, la fe va creciendo, va aumentando y se va nutriendo la relación con Dios. Y el último, la pureza. Entonces, mire que estos tres van ligados, van como de la mano, ¿cierto? Cuando uno se guarda de ciertas cosas, eso es aplicar pureza. De hecho, cuando usted ore, inclusive debería orar porque el Señor coloque pureza e integridad en su corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque así el Señor pues, lo va a ayudarse a guardar de ciertas cosas y a dejar de hacer ciertas cosas que de pronto vive usted en el día a día, pero no edifican y no prosperan para que usted cree una relación con Dios, ¿cierto? ¿Qué más dice? Se lo mantiene cautivo de cosas del Cautivo, pasado, exacto, cosas del pecado. aún en el... Ujú. ¿Qué más? ya. Y ahí acá, ¿listo? Listo. Estos son requisitos también que hay que tener en cuenta para que usted aplique a esa corona de gloria, ¿listo? Último, Hebreos 13:17. ¿Qué opinar, Dylan? Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok. Bueno, ya está haciendo como un hablado a las ovejas. No aplicaría, digamos, que la parte que estamos diciendo para ganar una recompensa, una corona de viñas, sino le está dando una recomendación a las ovejas, porque lo que hablamos ahorita, de pronto a veces el amor se acaba, y cuando el amor se acaba de pronto por la obra o por la de Dios, ahí está haciendo una recomendación. ¿Y qué dice? Vuelvo a leer. Obedeced a vuestros pastores Entonces, y sujetados a ellos. uno como oyente y como oveja, en lo posible tiene que ser agradecido primeramente con los líderes, los pastores, y dice ahí, agradecidos, Obedeced obedeced a los pastores. Entonces vea el primer requisito. Por favor, obedezcan a sus pastores porque ellos sacrifican de su tiempo, sacrifican de su esfuerzo, Velan por vuestras almas. velan por sus almas, los que verdaderamente lo hacen, porque lo que hablamos ahorita, hay mucha gente que utiliza el evangelio por negocio y no es así, pero no son todos, no hay que generalizar, no son todos. Pero en este caso, la recomendación que hace a las ovejas es primero es que obedezcan a sus pastores y que reconozcamos de pronto el sacrificio que de pronto hacen los líderes de llegar a limpiar las sillas, de que la iglesia esté siempre limpia, ¿cierto? Porque de pronto a veces de esas cosas, de esos esfuerzos, ¿cierto? Que de pronto muchos líderes hacen por la iglesia, pero porque nosotros llegamos, vamos a culto, nos sentamos, recibimos oración, alabanza, prédica y nos vamos. Hay mucha gente que es así, pero no se da cuenta del esfuerzo que la gente dedica para que la alabanza salga bien, para que las sillas estén limpias, para que los baños estén bien arreglados, ¿cierto? Hay mucha gente que no se da cuenta de ese esfuerzo y simplemente porque no le interesa, van no sé si por compromiso, por obligación o porque simplemente el pastor lo vea, ¿cierto? Claro. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hace ahí. Con alegría. Que hay que hacerlo con alegría, No quejándose. no quejándose, porque eso hay hermanitos que solamente van a la iglesia a quejarse, ¿cierto? O a veces hasta a formar problemas, se han visto, ¿cierto? Sí, ¿Qué más dice? no, ahí dice como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso, vea, ¿sí ve? De ellos, que ellos hacen sea agradable. Imagínense. ¿Nos habló? Ahí, claramente. Listo. Quejándose sería provechoso. Provechoso. Listo. Entonces, a esa corona, yo creo que ya muchos se agarran, sobre todo los que son servidores de la iglesia y pastores. Entonces, recuerden que el gran pastor, que es el Señor Jesucristo, le va a dar la recompensa a cada uno. ¿Listo? Esta es la tercera corona, nos quedan dos. No sé si hacemos una parte 2 o qué. ¿La dejamos hasta ahí o seguimos? Vamos, una hora. Listo. Sí, porque Listo, nos quedan dos. Vamos a mencionarla solamente y cerramos ya. Listo, pues corona de vida, corona incorruptible, corona de gloria. Nos queda
la corona de justicia y la corona de gozo para la siguiente charla que tengamos acá. ¿Listo? Entonces, pues ya, vamos a cerrar. Yo creo que hágase ahí una oración. Señor, Sí, claro. sí. Y nada, cerramos. Amado Dios, Padre precioso, esta hora, mira, Señor, esta que es tu palabra, Señor, cual Señor estamos aprendiendo, Señor, aquellos requisitos, Señor, que tú nos, bendito Dios, nos pides, Señor, bendito Dios, amado Padre, siendo tú, Señor, quien ha pagado, Señor, ese precio, Señor, por la iglesia, Señor, enséñanos a ser de ejemplo, Señor, bendito Dios, Señor, y enséñanos, amado Padre Celestial, Señor, para poder llegar, Señor, a ese momento en el cual, Señor, recibiremos, Señor, aquellas coronas, bendito Dios, Señor, amado Padre Celestial, que nos identifiquemos, Señor, allí, Señor, entre los verdaderos creyentes, Señor, entre aquellos, bendito Dios, Señor, sin importar, Señor, el padecimiento, sin importar, Señor, bendito Dios, lo que pudiésemos vivir, Señor, bendito Dios, la prueba, la dificultad, Señor, bendito Dios, pudimos resistir, amado Padre Celestial, Señor. Mira, yo te clamo, Señor, que tú, Señor, seas primeramente, Señor, en cada cosa, Señor, en lo que estamos haciendo, Señor, porque mira, amado Padre, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, para tu servicio, Señor. Para, bendito Dios, primeramente ser edificados nosotros, Señor. Y allí, Señor, los que escuchan, Señor, ministra tú, Señor, a cada persona, Señor. Te escucha, bendito Dios, por este medio, Espíritu Santo de Dios, Señor. Yo te doy gracias, amado Padre, porque nos has dado la facilidad para entender, Señor. Porque, amado Padre Celestial, tu palabra, Señor, nos ha sido revelada, Señor, aunque indignos, Señor, aunque infieles, Señor. Pero tú, Señor, permaneces fiel para con nosotros, Señor, y nos sostienes cada día, bendito Padre, Señor. La gloria, Señor, y la honra es para ti en esta tarde, bendito Dios.